Gente, la empresa, la aerolínea ATSA nos regala 2 pasajes para este mes de septiembre. Así que atentos a la charla y el que contesta la pregunta que ahí se va a dar y se suscribe, acá deben suscribir, acá la campanita está de abajo, se lo lleva. Nos escribe y se lleva los pasajes a las rutas que tiene ATSA, que también las vamos a explicar ahí. Así que atentos a la charla. Listo, estamos en vivo. Dale, John. ¿Cómo están, veteranos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de Bitácora de Veteranos. El día de hoy, teniendo una sesión que corresponde a nuestra historia, tenemos a que no adivinen a quién. Bueno, ahorita lo van a ver, que es nuestro historiador recurrente y exclusivo para lo que es Bitácora de Veteranos. Veteranos y los que quieran veteranos, muy buenas tardes. Qué viejo se quedé yo. No. Ese no soy yo, ¿eh? Bueno, gracias a nuestro historiador, el comandante Guevara, que nos va a contar unas cosas que no sabíamos. Porque siempre en este canal, suscríbete aquí. Dale al botón rojo, dale a la campanita, vas a aprender cosas que no sabías antes. Empezar con historia. Comandante Guevara, ¿cómo están? Buenas. Buenas tardes, veteranos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente en su programa y espero que el día de hoy les guste los temas que vamos a tocar el día de hoy. Castilla va a surgir como presidente del Perú en 1845, va a salir electo, va a tener 6 años de gobierno hasta 1851, va a ser el primer presidente peruano que termina un periodo presidencial, básicamente fueron 6 años que gobernó, promulgó el primer presupuesto nacional y compró el primer vapor que tuvo la Armada Peruana, o sea, el primer buque a vapor, o sea, dejamos la vela, gracias a la adquisición del VAP Rima, que lo hizo en Estados Unidos, y llegó, ¿no?, en 1848. Castilla siempre va a visualizar la importancia de la Armada, dado la comercialización de guano que se realizaba desde las islas Chincha hacia el mundo entero. O sea, Castilla va a enfrentar prácticamente el imperio inglés, ¿no? El imperio inglés era el dominio mundial, era el que más compraba el guano de las islas necesario para la agricultura del momento. Ya se vivía la revolución industrial y los trenes y las grandes producciones agrícolas necesitaban diversa maquinaria y necesitaban que las tierras fueran fértiles. Lima va a ser la primera ciudad de Sudamérica en ser iluminada, ¿no? Debido al término gasfitero. Gasfitero es un peruanismo, es de gasfitter, conector de gas, ¿no? Lima, la primera ciudad en tener 50.000 ciudadanos en Sudamérica. De estos 50.000 ciudadanos, la mitad eran extranjeros que estaban viviendo en Lima, básicamente en Chorrillos, dado el comercio mundial del guano hacia Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y eso hacía de que muchas casas comerciales vinieran al Perú a diversos negocios, ¿no? Diversos negocios. Pero señor, una pregunta que como tú dices de Castilla y leí un artículo interesante sobre el buque de guerra que se fue a Estados Unidos y estuvo ahí al frente de la costa de Estados Unidos como para bombardear. O sea, fue, digamos que después de la conquista de Inglaterra, ninguna otra nación ha estado en esa posición, ¿no? De no invadir Estados Unidos, evidentemente, pero sí poner un buque de guerra frente a sus costas y amenazante completamente, ¿no? Por pedido de ellos mismos. ¿A razón de qué? Es verdad, a razón de la fiebre del oro, en 1848 se da la fiebre del oro, o sea, descubren oro en California, y va a haber una gran migración de chinos, peruanos, chilenos, que van a ir a las costas de California, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, con la finalidad de ir a buscar suerte, ir a buscar el oro, ¿no? Entonces Castilla va a disponer, a pedido de los empresarios peruanos, que eran propietarios de diversos buques mercantes, Castilla va a enviar al bergantín Gamarra, un buque comprado también por Castilla, ¿no?, de excelentes condiciones marineras, poderoso de cañones y de tripulación, y lo va a enviar a la costa oeste de los Estados Unidos. En California este buque va a dotar los diversos buques mercantes peruanos que se habían quedado al ancla, dado que la tripulación habían hecho abandono de destinos. Los tripulantes se bajaron para probar suerte con el oro. Y O sea, abandono de destino, para que entienda la gente que no está familiarizada con el término, es desertar. O sea, desertaron de los buques buscando suerte, ¿no?, a buscar oro. Entonces, este buque peruano va a ir, ¿no?, para tripular estos buques mercantes y regresarlos al Perú. Sin embargo, cuando el buque peruano estuvo en las costas californianas, el descontrol, ¿no?, la falta de control de las autoridades norteamericanas, que se veían rebasadas por los migrantes y por los nacionales norteamericanos, hacían de que prácticamente era una tierra sin ley.
Entonces, a pedido del gobernador de California, va a bajar tripulantes peruanos a imponer el orden, ¿no? El orden interno en esas localidades. Entonces, Castilla va a llevar el pabellón peruano, vamos a apoyar a nuestros connacionales, que ha sido la única vez en la historia del Perú que se ha cumplido la labor diplomática, y en este caso la Marina como instrumento, ¿no?, de respaldo a nuestros ciudadanos en el extranjero. Eso fue considerado, ¿no?, en una de las más brillantes páginas de la historia naval peruana, a respaldar a nuestros ciudadanos. El buque regresó con peruanos que también ya consideraron conveniente regresar al país, dado que en Estados Unidos se vivieron ya épocas difíciles de violencia hacia los migrantes por el tema de la explotación del oro. Aquí interesante, señor, a los amigos norteamericanos, green card para todos, ¿eh? Todos los peruanos. Para esto, que con la llegada del vapor, antes de la llegada del GAP Rima, ¿no?, primero llegó la Factoría Naval de Bellavista, lo que viene a ser hoy día el Servicios Industriales de la Marina. La Factoría Bellavista fue una herrería, ¿no?, fue una fábrica de cañones para el trabajo en bronce, en cobre, que realizó Castilla con la Armada. Entonces fue parte de la infraestructura de tierra que necesitaba la Armada Nacional. Hay incluso una publicación, ¿no?, de un teniente primero peruano, que traducido del inglés al castellano para dar instrucciones del manejo de las calderas, que era prácticamente monopolio de los extranjeros, ¿no? O sea, norteamericanos, ingleses, generalmente eran los que operaban las calderas en los buques de a vapor. Entonces, esto es lo maravilloso de Castilla. También pone los primeros trenes de Sudamérica, el Lima y Callao y el Arica Tacna, ¿no? Entonces, somos la primera ciudad iluminada, los primeros trenes de Sudamérica, aprovechando la bonanza del guano. De ahí se va a dar un segundo gobierno de Castilla, ¿no?, en la cual Castilla va a ser el libertador de los afroperuanos. Hay una canción que dice: que viva mi mamá, que viva mi papá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Efectivamente, en 1854, el 4 de diciembre de 1854, estando en Huancayo, Castilla va a expedir el decreto ley que da la libertad a los afrodescendientes. O sea, en la época de la independencia ni San Martín ni Bolívar pudieron darle libertad a los afrodescendientes. Ahora, señor, ¿pero le da la libertad o compra la libertad? Le da la libertad a base de un acuerdo. Afroamericanos, por favor, Pepe. A base de un acuerdo con los dueños de las haciendas, ¿no?, que va a dejar listo un programa, ¿no?, que se llamó la compensación económica, que lo va a desarrollar el siguiente gobierno, que va a ser Echenique. Ahí va a haber un tema de corrupción, uno de los primeros hechos más difíciles que ha tenido nuestro país, ¿no?, donde se gastó mucho dinero en los hacendados, que declaraban tener cantidades mayores a los reales, y en complicidad con el gobierno de Echenique. Durante el gobierno de Echenique se va a firmar en la convención fluvial entre Perú y el Imperio del Brasil, que había desarrollado la diplomacia de Castilla. Echenique lo va a firmar y se van a poner las fronteras entre Perú y Brasil. En el segundo gobierno de Castilla, que se da en 1855 a 1862, Castilla va a disponer de la Convención Fluvial del año 1858 y va a disponer que el almirante Ignacio Mariátegui, que era el comandante general de la época, vaya a Inglaterra y compre más embarcaciones para el Pacífico. Y acá viene la novedad, ¿no? Va a traer buques para navegar en los ríos amazónicos. Castilla, a lo largo de su vida, al haber cruzado Sudamérica, conocía los territorios de la selva. Prácticamente había hecho su crucero de verano a pie, ¿no? O sea, había ido conociendo la geografía, el altiplano. Las 2/3 partes del lago Titicaca es de Perú, gracias a que Castilla también va a comprar 2 buques que los van a traer a Arica, los van a llevar en mula, ¿no?, que es el actual DAP1, ¿no? O sea, que hoy por hoy ya está en la municipalidad, ¿no? Lamentablemente fueron cedidos a la municipalidad, y el otro buque está en un hotel Orient Express en Puno, en la isla Taquile. Y estos 2 buques sirvieron más de 160 años, ¿no? O sea, han sido los buques ingleses más antiguos tripulados por peruanos, ¿no? Estos buques eran muy similares de construcción naval en las líneas de construcción al Monitor Huáscar. Fueron construidos por parte de 50 kilos, por eso que de Arica los llevaron en mula y los armaron en Puno, ¿no? También trajeron buques para la selva, ¿no?
La Plaza de Armas de Iquitos lleva los nombres de los buques que llevaron, ¿no?, la segunda factoría naval, ¿no?, lo que va a ser el CIMA Iquitos. Por eso que en Iquitos hay un muelle que se llama Bellavista, en honor a la factoría naval de Bellavista, que es donde van a poner la segunda factoría naval para el despliegue de la infraestructura naval de la Amazonía. El Morón, el Pastaza, Girón Próspero, ¿no? Son los nombres de los buques que llegaron en esa situación. Ahora, señor, una cosita, siempre yo preguntando, ¿no? De recontra interruptor. Esa bonanza que hubo en el gobierno de Castilla, de hecho, debe haber dejado endeudadísimo al gobierno peruano. O sea, el que vino después se la comió entera. O el guano cubría todo. El guano cubría todo. O sea, era... Castilla desarrolló el primer presupuesto nacional. O sea, él gastaba de acuerdo a los presupuestos. Castilla no va a dejar deudas. No deja deudas. No deja deudas. Pero sí gastó todo el dinero en armada, en ejército, en la modernización del Estado. O sea, Castilla también como gestor público, o sea, por ejemplo, los trenes y la luz, va a ser el primer gestor público de asociación público-privado. O sea, no es que el Estado hacía los trenes, sino que el Estado contrataba que privados hicieran los trenes y usufructaran una determinada cantidad de años. O sea, les va a dar las concesiones. ¿No? Castilla va a morir pobre. Va a morir pobrísimo. Dentro de lo que acaba de comentar el señor de el apoyo que tuvo finalmente la Marina, ¿qué no hizo con el ejército entonces, no? No, el ejército también lo dotó. O sea, mira, los años de Castilla han sido los años donde se ha mantenido la soberanía nacional incólume. Castilla era prever es vencer. Como oficial de caballería, él se anticipaba en tener caballos, tener rastros, tener armamento moderno, porque la vida que él tiene le da esa experiencia. Él ha sido un combatiente de primera, ¿no? Ha pasado por la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana, ha pasado por la guerra con Bolivia, que no lo hemos tratado en este programa por razones de tiempo, ¿no? Y es así que Castilla va a llegar al final de su gobierno teniendo una Armada Nacional importante, gloriosa, invicta, va a ocupar Guayaquil, va a hacer de que se alejen los intereses europeos, que años después de Castilla, en 1866, se va a dar la guerra con España, ¿no? Y se va a utilizar el armamento que Castilla mandó a comprar Europa al coronel Francisco Bolognesi. Bolognesi iba a comprar las piezas de artillería que nos sirvieron en el combate naval del 2 de mayo. Bolognesi va a traer el estandarte que le regaló Lima al general San Martín, dado que Castilla va a cumplir con San Martín en enviarle los sueldos que no les mandó el Perú en su debido momento, y que Castilla reconoce la deuda que se tenía con el mariscal, con el Libertador de América, que es el general San Martín. Castilla, por donde lo veas, es el padre de la República, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, al menos en el siglo XIX, ¿no? Y habría que buscar ¿hay algún tipo de personaje similar a Castilla en el siglo XX? ¿O ya con él muere todo? ¿No hay ningún gestor? ¿Leguía, por ejemplo? ¿O tampoco? Leguía es el primer presidente peruano de haber gobernado 15 años. Presidente chiclayano, provinciano. Castilla también es otro presidente provinciano, porque vamos a hablar de presidentes provincianos, porque ahora está muy de moda hablar de presidentes provincianos. Claro. O sea, en Perú, la mayor cantidad de presidentes que ha tenido ha sido provincianos, no ha sido de Lima. Castilla a veces es un grande de Sudamérica. Va a apoyar a Centroamérica en la lucha contra un filibustero norteamericano. Va a llegar a México para enfrentar a los franceses. Castilla va a crear la primera conferencia panamericana. Es el que vio venir la agresión española, ¿no? O sea, Castilla en realidad se enfrentó. Hay un dicho que dicen que Castilla decía que cuando Chile compre un buque, Perú deberá comprar dos. Eso es mentira. No existe en ningún periódico. Yo creo que lo que se referían era que Chile, que era prácticamente la sucursal de Inglaterra en Sudamérica, ¿no? O sea, Castilla se refería a Inglaterra. Sí, Castilla va a tener con Inglaterra serios disputas, que va a utilizar el guano como un instrumento, como una herramienta de poder. No olvidemos que los británicos van a bombardear Arica, van a capturar buques peruanos, y eso hace que Castilla empodere a la Armada Nacional. Castilla es un grande, ¿sabes? Para mí es... Si yo me animo ahorita a preguntarle, ¿por qué? Porque de tanto personaje histórico interesante dentro de nuestra historia, ¿por qué
elige a Castilla en particular? Acaba de decir una cosa, pero ¿qué fue lo primero que dijo? Uy, este me interesa estudiar. Presidente honesto. Prácticamente el único honesto que ha tenido el Perú. Un hombre que muere en un desierto, tratando de enfrentar, haciendo la revolución, a un desgraciado como fue el general Mariano Ignacio Prado, el que nos va a abandonar en la guerra con Chile. Castilla se levanta contra él, teniendo 70 años, y va a querer cruzar el desierto de Tarapacá a caballo, y el cuerpo ni la salud le van a dar. Y se va a recostar sobre su caballo, y sus ayudantes le van a decir: ¿cuál es su última voluntad, señor presidente? Y Castilla va a decir, y acá cierra el programa, ¿no? Dios mío, dame 30 días para hacer la felicidad de mi patria. Y murió. Ese es Castilla. Para mí, lo que es esencial, ¿no? Algo que nos falta mucho, la honestidad de Castilla. Un hombre que dejó deudas, no dejó riqueza, ni... El hijo fue marino, muere en la guerra con Chile. Castilla representa mucho para la patria, ¿no? Yo creo que yo lo llamo el padre de la patria. Ese es Castilla. Muy interesante, su charla. Realmente siempre nos da esos datitos interesantes que uno a veces no lo considera, ¿no? Porque parecieran poco importantes, pero al contrario, trascienden un montón. Si nosotros nos fijáramos en personajes como ese, otro sería nuestro presente, ¿no? Pero lamentablemente parece que nos fijamos en nosotros, en los bribones, más que en lo que realmente deberíamos pues tomar un ejemplo, ¿no? Hoy ya, por ejemplo, he aprendido por qué existe la palabra gafitero. Eso está muy bueno, ¿no? Gasfitter. Gasfitter. En verdad, Gasfitter es un peruanismo, ¿no? En Sudamérica no dice plomero, fontanero. Es importante comentar que dentro de los concursos, entre comillas, que hacemos en veteranos, hacemos algunas preguntas difíciles. ¿Hoy vamos a lanzar una? Creo que sí. Ya hemos tenido un par de ganadores con los pasajes, así que es una realidad y así que los animamos a participar regularmente, amigos. ¿Cuál es la pregunta de hoy? La pregunta de hoy es: ¿qué relación tuvieron los cañones de los monitores Manco-Cápac y Atahualpa con el Perú? Esa no está en Google, pero ni caga. Esa es como la pregunta de Fernando, ¿no? ¿Quién me trae la muela de gallo? O sea, esa es... Otra vez, la relación que tienen los cañones con los monitores Manco-Cápac y Atahualpa con el Perú. Bueno, el que la contesta nos escribe y ahí al toque se gana su pasaje a las rutas que tiene alto: Chimbote, Chachapoyas, Mazamani, Huánuco, y me falta una, siempre me falta una, pero bueno, el que la contesta se gana su pasaje al toque. Así que nos escribe y se lo lleva. Listo, veteranos y los que tienen veteranos, muchas gracias. Buenas tardes.